small step for man, one. Ya estamos aquí. Tenemos estas dos figuras para revisar y vamos a empezar con Sakura de SH Figuarts. Y les voy a enseñar un poco la caja por fuera antes de abrirlo. Esta se ve algo así por delante. Aquí tenemos más de la figura, cómo pueden posarla, sus expresiones, y yo supongo que aquí dice el nombre de la figura y la figura. Y algo que estaba notando es que, por ejemplo, en esta parte vemos la cara feliz, pero ahorita les voy a enseñar, creo que esa cara no la trae. Entonces vamos a el unboxing. Sí se ve, y les voy a enseñar cómo es acá. Entonces abrimos esto, ponemos la caja un poco por delante y aquí ya tenemos sus expresiones. Una cara enojada, una cara gritando, una cara, yo supongo que feliz, y una cara enojada. Trae una mano abierta, una mano más relajada, y esta mano que es para el puño. Trae acá esta mano que es igual que esta, y esta que es igual que esta. Miren, así es como se ve, y esta es la cara que les digo, que no viene, por lo menos esta feliz, y aquí en la imagen se ve que está como feliz, como sonriendo. Acá también se ve. Entonces, a lo mejor fue un error de impresión o yo qué sé, pero por lo menos esta no lo trae, así que vamos a abrir y posarla un poco. Vamos a quitarle el plástico que estas figuras traen. Este es como el de la falda. Está duro, pero mira, ahí está. Este ya salió. Aquí va uno. Vamos a echarlo acá. Aquí va otro. Vamos a echarlo acá. Y vamos a ver sus articulaciones. Doble en codos. Doble en rodillas. Miren que esta le llega acá y por lo menos la falda no le estorba para moverse. Articulación en tobillo que está bien. Trae tacón, voy a ver si no se le complica pararse. Trae articulación en la muñeca y vamos a ver qué tan difícil es quitar la mano. ¡Uy! No sé si escucharon, pero sonó que el joint está un poco duro, pero por lo menos las articulaciones vienen bien. Yo voy a optar por ponerle esta mano que les dije que venía aparte. Y vamos a ver cómo se pone. Me da mucho miedo el hecho de que se rompa. Pero no, miren, entró chido. Y a ver, vamos a ver, por ejemplo, este es para ponerla algo haciendo esta pose. Ahí está. Está haciéndole como esta pose. Que la verdad es que la mano, no sé si es esta, pero no cierra al completo. Por lo menos esta mano no cierra bien, no encaja. Ahí está. Era, ahora sí que mi culpa, pero ahí está. Vamos a ver cómo es el cambio de cabezas. Yo creo que es sencillo. Se le quita de aquí, tiene 3 joints.
Y ahí está la cabeza. Vamos a cambiarla por esta, que es un poco más caricaturesca. Entonces cambiamos, ponemos encajando y pegamos el cabello. La verdad es que el cambio de rostros y la forma de quitar el cabello está fácil. Vamos a ponerle una más. A ver. Encaja acá. Luego ponemos el cabellito. Y la verdad es que las caras son muy similares a lo que se ve en el anime. Ustedes lo están viendo ahí. Entonces vamos a poner esto en su lugar. Está en su lugar. Y vamos a ponerle, por ejemplo, su efecto de poder. Algo acá como que así. Sí, pues. A ver, no sé si soy yo, pero no estoy sabiendo cómo encajar esto. A ver, entonces creo que es. Sí, miren, creo que la mano tiene que ir así para que encaje este acá. A ver, vamos a ver en él. Ah, no. El equivocado soy yo. A ver. Ah, ahí está. Ya encajó. Ahora vamos a poner este acá así. Bien. Ya pasándolo un poco, ya pude ponerle la mano su energía. Y vamos a ver la prueba de fuego. Vamos a pararla. Y hasta ahora es que no se ha caído. Miren, sí. Sí, pasó la prueba de fuego. Y es que la verdad tiene buen posicionamiento. Yo pensé que los tacones iban a impedir que se parara, pero no es así. Entonces yo creo que la voy a pasar un poco como que así, como que agarrando su energía. Les digo que las articulaciones están bien. Me quedó. Ahí ustedes la pueden estar viendo. Sí, es como quedó esta. Vamos a poner tantito esto de lado. Vamos a compararlo. Vamos a compararlo con otras que tengo de la marca, como Naruto. Y como Shikamaru, que ustedes están viendo ahí en pantalla. Creo que Sakura es hasta ahora la más pequeña. Naruto le gana por media cabeza. Y Shikamaru por casi una cabeza, media cabeza. Se lo están viendo ahí. Estos son todos los que tengo hasta ahorita de Naruto. Ya está en preventa Sasuke, Madara. No sé si traer a más villanos, a más protagonistas de este anime. Si ustedes así lo quieren, escríbanmelo en comentarios y yo lo voy poniendo. Pero la verdad me sorprendió esta figura. Le pondría un 9 de 10. Y miren, hay una última toma de cómo se ve. Así que vamos con la siguiente. Vamos a seguir con este unboxing de la X-Force. Así que vamos a empezar. Yo tenía aquí una abertura para hacerlo rápido, para hacerlo más conveniente para este video. Vamos a empezar con Warpath. A ver cómo es. A
ver, por el momento vamos a empezar con revisar este. Este utiliza el molde de cuerpo de Venom. Y lo único que le cambiaron son guantes y botas. Y la verdad, para la altura que tiene, yo no tenía los otros, que creo que era de Toy Biz y de el Marvel Legends feito, el Marvel Legends de 2009, 2010. Pero este, la verdad es que es una buena adquisición. Este trae dos cuchillos, uno y dos cambios de mano que ahorita le vamos a poner. Este aún trae pines, pero miren, la verdad, mientras el modelado de la cara esté bien, creo que funciona. Aquí también trae pines y doble articulación tanto en codo como en rodilla. Articulación sencilla en la pierna. Sube un poco hasta acá. Gira hasta acá. Que digo, nadie creo que lo pongas como sentado, pero si lo quieres poner sentado, se puede sentar. Y ahorita, moviendo un poco la figura, la verdad es que las piernas las siento flojas. Tenía miedo de que al momento de que se pararas se cayera, pero no, ahí ustedes lo están viendo. Y vamos a cambiarle sus manos. Estas se pueden quitar, pero no creo que nadie le quite el brazalete del guante. Lo puse al revés. Esta es la mano que sostienen las cuchillas que usa Warpad. La verdad es que ponerlo sí está medio complicadito, pero ahí está uno. Y vamos a poner la otra. Ahí está la otra. Vamos a ponerle su otro cuchillo. Y les digo que poner los cuchillos en estas manos está un poco complicado, pero ahí están. Cuchillo 1 y cuchillo 2. Podemos ponerlo un poco como que así. Podemos posarlo algo más dinámico, como entrando a la batalla. Y creo que sí, lo que le hizo falta es por lo menos un cambio de rostro un poco más enojado, pero no me quejo. La verdad es que es una muy buena adquisición a los X-Men. Miren, yo lo voy a posar un poco más normal, un poco más así. Yo creo que ese va a ser un poco más sencillo mi pose para la colección, así que vamos a continuar con X-23. Y ya salió. Vamos a primero revisar las articulaciones y el detallado de la figura. Ustedes los están viendo ahí en pantalla. Este es uno de los rostros que tiene. Este sí tiene pinless en los codos, que es algo que la de allá no. Y el giro y el articulado es más sencillo que la de allá. La de allá tenía las articulaciones un poco más duras, pero esta no. Lo que no me gustan es este tipo de garras que son muy fáciles de quitar. Y siento que en cualquier momento se le van a caer. Pero miren. Este lo trae suelto. Pierna. Sube hasta acá. Trae giro en el muslo. Un poco más duro, la verdad. Este es más sencillo. Pero este lo trae como atorado.
Y miren, yo no le voy a mover porque qué tal que se rompe y mejor no. Aquí también es pinless y es más sencillo de articular. Y lo que la otra figura de X23 no tenía, garrita en el pie. Así que vamos a poner un poco por acá esta figura para pasar a los accesorios. Trae otra cabeza. Trae un puño cerrado. Otro puño cerrado. Trae una mano más ligera, más tranquila. Y trae una mano más abierta, más... No. Sí, me lo voy a poner. Y vamos a cambiar el rostro. Les voy a enseñar en cámara. Aquí fue más sencillo cambiar de lo que pensé. Yo creo entre estas dos opciones me voy a quedar con esta. Porque esta, la verdad está padre, pero no me gusta tanto como esta. Así que vamos a ponerlo y ahí lo vieron, más sencillo, más fácil de poner. Y estas manos la verdad es que no se las voy a poner. Pero los vamos a dejar calado con los accesorios. Y quiero hacerles una comparación con la figura antigua de X23. Uno de los cambios, aquí tiene pines, aquí no tiene pines, aquí tiene el cuchillito, aquí no. Los rostros, este es más detallado que este. Este tiene una sola articulación. Este ya tiene doble y es más sencillo de mover. Vamos a ponerla en la misma pose que tengo a la otra, pero un poco como que articulándola más. Por ejemplo, esta se ve más dinámica, es mejor en cuestión de articulado. Y vamos a ver, sencillito de posar, olvídenlo. Miren, ahí está, sencillo de posar, comparación de alturas. Esta es un poco más pequeña que la de acá. Y la verdad, entre esta opción antigua, creo que es de 2016, 2010 y... La verdad, no sé, para que les miento. Pero esta es la opción de antes, esta es la figura de antes. Y esta es la nueva opción. La nueva X23 sin pines. Diseño de la cara mejor hecho. Y así se ve junto a WordPad. La verdad, este pack era un pack que ya quería comprar, que ya tenía ganas de obtener y lo pude encontrar en Amazon en un buen precio. Y es una buena adquisición para los X-Men. Ahorita ustedes me están viendo cómo quedaron. Pero esta fue la revisión del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que este formato les guste. Nos vamos a pasar a despedir en cámara. No olviden suscribirse y darle like si quieren otros tipos de reviews. Así quedó la Sakura en esta vitrina en el lado de Naruto y más por aquí abajo. Así quedó X23 y WordPad en el lado de los X-Men secundarios. Si les gusta este tipo de video, suscríbanse y denle like y nos vemos en otro video. Y antes de irnos, calificaciones, le doy un 9.
le doy 9 y le doy 8 por los pines y por las articulaciones que están flojas, pero se añade muy bien a la colección. Que fue una mejora total de la antigua. Tiene su 9, pasando casi a 10. Y la Sakura, la verdad es que tiene un 9 también, porque era una figura que necesitaba. Y así se ve al lado de Naruto. Espero les haya gustado esta revisión. Coméntenme qué figuras gustaría que les trajera.